Hoy, en Lo Marginal en el Centro, discutiremos acerca de la militarización del país y los recientes episodios espectaculares de violencia que se produjeron en distintos estados. Las imágenes han, me parece, aterrorizado a la población y los analistas han comenzado a hablar de terrorismo por parte de grupos del crimen organizado. Según el diario Reforma, el órgano de prensa de la burguesía regiomontana, entre el 9 y el 12 de este mes, en las 4 entidades donde existieron narcobloqueos se han reportado 260 asesinatos. La situación, como vemos, es complicada, pero las víctimas siguen siendo los de siempre. Para nuestro análisis hoy nos acompaña Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales por la UNAM, especialista en ciencia política sobre criminalidad e impunidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola Daniel, muchas gracias por participar de nuevo con nosotros. Hola Aquiles, al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. No, el gusto es nuestro. También está con nosotros José María Ramos, director en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset en Madrid, España, y miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Hola José, muchas gracias por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. Encantado de estar con ustedes, Aquiles. Igual un saludo a los colegas. Desde luego es el gusto también, como decía anteriormente, es nuestro. Gracias por aceptar participar con nosotros, pero también participa hoy con nosotros un panelista que ha participado anteriormente, Anaximandro Pérez Espinosa, maestro en Historia por la UNAM y estudiante de doctorado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Él es investigador de historia fiscal y militar, sobre todo del siglo XIX. Hola Anaximandro, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir la mesa conmigo a los compañeros. El panel ciertamente podría ser distinto. Intentamos invitar a 2 investigadoras para no estar exclusivamente formado por hombres, pero no aceptaron la invitación. Me parece que es importante tener la opinión de todo tipo de personas en estos espacios. Prometemos mejorar en eso en los próximos episodios. De cualquier modo, me parece que es un panel inmejorable para discutir y para denunciar en cierta medida la creciente ola de violencia y poner un poco en análisis, en problemática, la estrategia de militarización del país. Quisiera comenzar, desde luego, por el principio, por una pregunta que parece o puede parecer una perogrullada, pero que es el punto de partida para cualquier análisis que intente entender la encrucijada en la que se encuentra el país con respecto a la seguridad nacional. Y quisiera empezar contigo, José. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el despliegue de músculo de los grupos criminales? ¿Qué mensaje se quiere mandar? Hola. Pues yo creo que hay dos mensajes fundamentales en esta coyuntura. Particularmente haría referencia al caso de Tijuana porque los demás casos tendrían ciertas diferencias particulares, sobre todo tomando en cuenta el papel muy activo que se está dando en la región de Jalisco, de Guanajuato, Celaya, entre otros. Especialmente me refería al caso de la frontera norte y particularmente en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez. En el caso de Ciudad Juárez, pues fue una situación muy específica, muy violenta. No se había dado, teníamos las experiencias de los feminicidios, pero esto sin duda alguna pasó los límites de la violencia, de la criminalidad. Y sin duda alguna era una demostración de mi punto de vista de fuerza, de malestar, de enojo, y que afectó en este caso a personas inocentes. Esa situación sin duda alguna no formaba parte de la característica de los grupos criminales y sin embargo se dio. Y aparentemente la causa fue una situación muy específica, una rivalidad, un conflicto que se dio en este caso en la cárcel, ¿no? Pero que sobrepasó límites.
En el caso de Tijuana, lo que se manifestó, porque tampoco se había dado, a la fecha ayer se dieron otros 3 incidentes en el municipio de Ensenada de las mismas características, pero no tan visibles, es decir, no fueron en áreas muy transitadas, sino fueron en la periferia. Pues aparentemente es una estrategia para generar pues mayor incertidumbre, mayor zozobra, reflejar un poco de músculo. Sin embargo, pues es una estrategia fallida de mi punto de vista, porque de esa manera se puede fortalecer más las acciones reactivas que están llevando a cabo desde hace algunos meses las distintas fuerzas policíacas, sobre todo Guardia Nacional y Sedena, ¿no? Entonces, estratégicamente para los grupos delictivos no es una buena, desde mi perspectiva, una buena estrategia, porque se va a fortalecer, y de hecho es lo que ha sucedido en el caso de Tijuana, en parte, sobre todo en Tijuana, que han llegado cerca de 500 miembros de la Guardia Nacional y algunos grupos especializados. La otra razón, aparentemente, fue una información que han dado los efectivos militares. Tenía como objeto tratar un poco de bajar la tensión de lo que sucedió un día antes en el caso en una población de Jalisco, en donde aparentemente estaba una reunión entre grupos delictivos y que pues falló ahí una estrategia militar para tratar de detener a algunos miembros de estos grupos, ¿no? En suma, es una situación que no se había dado en la ciudad fronteriza de Tijuana, y sin embargo, lo más curioso de esto, y aunque eso yo creo que forma parte de otra reflexión, pero yo creo que es importante, forma parte de los contrastes que caracterizan a esta ciudad de Tijuana, una de las más importantes a nivel nacional, que tiene los mejores crecimientos de población en los últimos 15 años, pero que paralelamente a ese tipo de situaciones, ese mismo día, se estaba llevando a cabo un encuentro de fútbol donde había cerca de 15,000 personas. A una distancia de media hora estaba iniciando un festival binacional, pero sobre todo donde había turistas de origen mexicano y estadounidenses, un evento de reggaetón muy importante con figuras internacionales, cerca de 25,000 personas, y eso que refleja estos contrastes, ¿no? Por una parte esta violencia inusitada y por otra parte esas formas de cotidianidad muy propias de esta ciudad fronteriza. Decía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no son actos terroristas, sino actos de propaganda, que son performances que tienen que ver con el debilitamiento que están sufriendo los grupos criminales, debido, entre otras cosas, al aseguramiento de armas de fuego y de drogas que han realizado las fuerzas de seguridad. Y estos actos, según el secretario de Gobernación, son una respuesta a una redada donde se capturaron 3,360 personas por delitos del fuero común y federal y por decomisos de drogas, de metanfetaminas, de aseguramiento de armas y de algunas detenciones. Daniel, te quería preguntar, ¿estos actos son actos de terrorismo, son actos de propaganda? ¿Por qué surge la violencia en esta forma particular, en este periodo también particular? Bueno, está esa discusión, ¿no? Sobre si lo que sucedió en estos días podemos llamarlo terrorismo o no, pero sobre todo si vale la pena llamarlo terrorismo, si tiene sentido. Mira, lo primero que tendríamos que checar es justo que dice, pues al menos el Código Penal Federal sobre cuál es el tipo penal del terrorismo, es el artículo 139, y es muy amplio, es un texto muy amplio. Dice, a quien utilizando sustancias tóxicas, y después enumera un montón de posibilidades, armas químicas, radioactivos, pero también explosivos, armas de fuego, incendios o cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios públicos o privados o en contra de personas que produzcan alarma, temor o terror, ya sea en toda la población o únicamente en una parte de ella. Entonces, si miramos el artículo 139, nosotros podemos decir, bueno, pues efectivamente alguna de la violencia que se produjo en estos días cae, digamos, dentro de los elementos que podemos identificar como actos terroristas. Sin embargo, ahí el gran lío es, pues, pero eso nos ayuda a analizar de mejor manera lo que está sucediendo hoy en México, nos describe de mejor manera cómo están
organizado, a las redes de macrocriminalidad, y a mí me parece que no creo que el tipo de violencia que nosotros vivimos y el tipo de organización que nosotros tenemos en México sea una dinámica justamente como la terrorista, que tiene una tendencia más bien política. Incluso otra de las cosas que estamos actualmente discutiendo es si nos encontramos en un conflicto armado interno y qué características tendría ese conflicto armado interno. Y me parece que estas dos figuras, una más de el derecho penal y la otra, bueno, pues del derecho internacional humanitario, me parece que no nos permiten hablar directamente de, o mirar lo que nosotros tenemos en México. Yo creo que lo que nos permite describir lo que tenemos en México es justo la idea de redes de macrocriminalidad, porque cuando ponemos en el centro las redes de macrocriminalidad, lo que estamos mirando son, bueno, dos cosas que yo creo importantes para entender lo que sucede ahora, pero sobre todo para lograr, y esto tendría que ser nuestra prioridad, para lograr desmantelar esas redes de macrocriminalidad. Entonces, esas dos cosas son, primero, que estas redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras, pues efectivamente criminales, pero también por estructuras empresariales y también por estructuras políticas, que buena parte del gobierno, en particular de algunos intermediarios gubernamentales, forman parte de esas redes, gobernadores, fiscalías, grupos de policía, incluso algunos regimientos militares que se pasan finalmente al crimen organizado, etcétera, etcétera. Y en la medida que tenemos una estructura política dentro de estas redes de macrocriminalidad, también hay una demanda explícita de impunidad. Es decir, tenemos actores políticos que no solamente no hacen su trabajo, sino que por el contrario, incluso están ahí para solventar o para ayudar a los intereses específicamente de esa red de macrocriminalidad. Entonces, yo la preferiría llamar redes de macrocriminalidad porque pone como mucha más claridad de cuál es el problema que enfrentamos. Y el segundo punto que me parece que pone sobre la mesa, que es parte de lo que sucedió en estos días, es la idea de gobernanza criminal. Parte del problema que nosotros tenemos es que tenemos amplias regiones del país que es directamente gobernada por estas redes de macrocriminalidad. A eso lo llamamos gobernanza criminal. La gobernanza criminal tiene muchas distintas formas de expresión en esa violencia que detona. La que vimos es solo una, pero no es la única. Entonces no quiero abusar de la palabra, pero si quieres, ahorita en una vuelta charlamos sobre todas las distintas formas de violencia de gobernanza criminal que venimos sufriendo desde hace un montón de años. Sí, sobre todo es interesante esta forma en cómo se abre para el segundo bloque que tenía pensado sobre el programa, porque a raíz de la decisión presidencial de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, se ha interpretado que la estrategia de seguridad nacional busca hacer la transformación del ejército en policía, pero me parece que las policías militarizadas tienden en cierta medida a combatir los delitos con mayores niveles de fuerza, que hace más vulnerable a la población, y sobre este segundo bloque quería hablar de eso. Anaximandro, López Obrador ha presumido repetidas veces su estrategia de seguridad. Concretamente, ¿hay algo que falla en dicha estrategia o cómo la interpretas tú? Sí, bueno, Aquiles, muchas gracias por la pregunta. A mi manera de ver, bueno, la estrategia que presume López Obrador, que es la de abrazos, no balazos, a mi manera de ver, tiene una falla fundamental y esta falla es que es una salida falsa al problema. Porque el hecho de que no se ponga un alto a los criminales bajo el argumento de que son pueblo, como lo ha presentado López Obrador en múltiples ocasiones, no implica que estos van a dejar las armas y las oportunidades de empleo remunerado que les brinda el tráfico de drogas, por ejemplo, que es el mejor de los negocios del crimen organizado, o el tráfico de personas. Yo creo que en realidad la estrategia de López Obrador está permitiendo un desarrollo positivo del narcotráfico. El no combatirlos está permitiendo que se desarrollen. Y esto lo ha demostrado, por ejemplo, un estudio de la ONU de 2021, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulado Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas en América Latina. En este estudio se dice que los mercados de la droga, sobre todo los mercados de drogas sintéticas, están aumentando y se están diversificando. Este documento menciona, entre otras cosas, que las incautaciones de metanfetamina mexicana, y eso es metanfetamina mexicana, que no es la única droga que produce México, en la frontera de Estados Unidos estas incautaciones se han triplicado entre 2013 y 2018, es decir, esto en el periodo de gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, bajo los primeros años de la 4T
es decir, de 2018 a 2020, esas cifras que eran de todo el sexenio de Peña Nieto, que se habían triplicado en el sexenio de Peña Nieto, se duplicaron en esos primeros años del gobierno de López Obrador. Eso quiere decir que hay un crecimiento exponencial del tráfico de drogas, por lo menos de metanfetamina, que es este caso que exponen, es uno de los casos que expone este informe de la ONU. Por otro lado, esta estrategia de abrazos no balazos, que no combate al crimen organizado y lo fomenta más bien, no ve otra cara del problema, que es el problema de castrar, digamos, la fuente de ingreso de trabajadores para el narcotráfico y para el crimen organizado. ¿Quiénes son esos trabajadores? Pues la gente que no encuentra otra forma de vivir en la sociedad. Y López Obrador, el gobierno de López Obrador, no tiene una estrategia clara para acabar con la pobreza. La pobreza ha aumentado. También los datos son de Coneval de 2020 y hubo un crecimiento de un 2% de los pobres en ese periodo, entre 2018 y 2020, un 2% creció y 52% de la población mexicana en el gobierno de López Obrador está bajo el ingreso, digamos, que limita el ingreso de pobreza, digamos, de los mexicanos, 52% de la población. Eso quiere decir que cada vez más hay más pobres que pueden estar dispuestos, o no también, pero sobre todo que no tienen trabajo, que no encuentran forma de vivir bien y que están, pues están ahí, posiblemente disponibles para el crimen organizado. Entonces, la estrategia de López Obrador no combate ni el narcotráfico ni la fuente de trabajo del narcotráfico. En realidad es una falla, es una falla absoluta de esa estrategia. Y Viri Ríos dijo recientemente en su columna de Milenio que está cambiando un poco de estrategia López Obrador, que ahora está dando golpes estratégicos, dice, contra el crimen organizado, como se vio, por ejemplo, en el caso de Caro Quintero. Sin embargo, en realidad, esto tampoco, si se siguiera esta estrategia que menciona Viri Ríos, esto tampoco desmembra a las organizaciones del crimen organizado, ni castra tampoco esta fuente de trabajo, que es la gente empobrecida de México, que se va a trabajar en narcotráfico. Entonces es una estrategia fallida, sea que ahora esté cambiando por golpes estratégicos contra los mandos del crimen organizado, o sea la estrategia de abrazos no balazos. No funciona. Sí, descabezar a la hidra. Me parece que hay suficiente experiencia acumulada y suficiente aprendizaje histórico que muchas veces quitar a los cabecillas no resuelve el problema, sino que en cierta medida durante un periodo de tiempo logra multiplicar la violencia. Te quería preguntar, José, en este segundo bloque, ¿cuáles pueden ser las consecuencias y cómo observas tú el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional? ¿Esto significa militarizar el país o policializar el ejército? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues mira, es una estrategia que ya se ha venido desarrollando en los últimos sexenios y que ahora se ha agudizado, yo diría, por una serie de factores que aquí se han comentado. Y sobre todo yo agregaría un factor que es muy importante, lo estamos viendo, que lamentablemente nuestras policías locales estatales, a pesar de los grandes apoyos que recibieron en sexenios pasados, siguen padeciendo una serie de problemas muy estructurales en términos de capacitación, de profesionalismo, etcétera, etcétera. Y si a esto se adiciona el gran problema de que especialmente a los municipios se están enfrentando a problemas de orden federal, a temas de carácter narcotráfico, es decir, a problemáticas que superan el ámbito local, que es la prevención, los servicios públicos. Por lo tanto, se está agudizando la problemática. En ese contexto es cuando se estaría justificando una mayor participación, en este caso le hace primeramente Guardia Nacional, posteriormente esta integración que se quiere hacer. Y aquí el problema es, o la pregunta sería, más allá de que existen una serie de cuestionamientos por lo que establece la propia Constitución, que si esa es la mejor alternativa del corto y mediano plazo.
para reducir en este caso lo que yo llamo una seguridad multidimensional que afecta sobre todo los municipios fronterizos. ¿En qué sentido? De que tienes una serie de problemáticas que rebasan el ámbito estrictamente local y que te vas a enfrentar a problemas de tráfico de lavado de dinero, tráfico de armas, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante ese contexto, ¿qué hacer? ¿Sí? Y allí es donde se justificaría esa participación. Ahora bien, más allá de las restricciones legales, aquí el desafío del corto y mediano plazo es que fue una discusión de años pasados, es decir, cuando se fundó la Policía Federal, se trajeron a varios, a lo mejor de los capacitadores de América Latina, de Europa, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que no hubo ningún impacto y la incidencia aumentó. Entonces, aquí el problema estructural es que si esta propuesta que se está haciendo, existen las condiciones institucionales para reducir en el corto o mediano plazo la incidencia delictiva que se está agudizando. De mi punto de vista, lo que se tendría que hacer, más allá del cuestionamiento de carácter legal, constitucional, etcétera, es si efectivamente se van a poder fortalecer las capacidades desde el punto de vista de investigación, de inteligencia, de prevención, etcétera, etcétera. De lo contrario, vamos a tener lo que estamos viendo en estos 2 años, ¿no? Que lo que predomina es un modelo muy reactivo, muy estático, que no entiende los contextos donde están funcionando. En el caso de Tijuana se dio el hecho hace algunos meses de que enviaron a estos cuerpos militares y estaban a punto de cruzar el puerto fronterizo hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque desconocían la frontera, ¿sí? Y así sucede eso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para avanzar en una estrategia eficaz? Son estos puntos que he mencionado. El otro punto es, pues, fortalecer un poco las buenas experiencias que tenemos del lado de Estados Unidos. Simplemente aquí a 2 horas de donde yo me encuentro, está el centro de San Diego con cerca de 2 millones de habitantes, igual que Tijuana, pero que tiene a la fecha cerca de 15 o 20 homicidios dolosos. Y aquí en Tijuana tenemos a la fecha cerca de 1,200 homicidios dolosos. ¿Qué explica eso? Pues es Estado de Derecho, es la capacidad de coordinar una serie de políticas preventivas, de proximidad, etcétera, etcétera. Entonces, es como decía Fukuyama, es decir, es la fuerza del Estado, es la aplicación de la ley, es la procuración de justicia, es crear consensos con la comunidad, es trabajar con policía comunitaria, pero sobre todo la capacidad de fortalecer la investigación, la inteligencia, y si no se hace eso, pues vamos a seguir teniendo esta oleada que está aumentando, ¿no? Entonces, aquí en Tijuana tuvimos un experimento hace 10 años cuando se iniciaba la primera oleada de conflictos fuertes. ¿Cuál fue la experiencia que se trabajó? Fue un modelo de mando único, liderado en este caso por la comandancia, pero la gran diferencia fue que este mando militar trabajó con la comunidad, trabajó con la sociedad, se restableció la confianza, se crearon esquemas de coordinación con los policías locales y estatales, se avanzaron esquemas de reducir los problemas de corrupción, se generaron incentivos a las buenas prácticas, y todo ese modelo no existe a la fecha. Sí, me parece muy interesante estas formas, digamos, de ir poco a poco reduciendo el impacto del crimen organizado y el mejoramiento de los cuerpos policiales. Daniel, te quería preguntar algo, pero me parece que dejaste en paréntesis cómo son los modos de gobernanza, de gobernabilidad en estos territorios controlados por los grupos o por las redes de macrocriminalidad, como lo llamas tú. ¿Cuáles son las características particulares y cómo se podría ir reduciendo ese empoderamiento de los grupos criminales por parte de las instituciones para crear efectivamente un estado de derecho? Sí, mira, son distintos tipos o distintas formas de violencia las que nosotros podemos encontrar por el crimen organizado, por estas dinámicas del crimen organizado.
A la que estamos más acostumbrados es a los enfrentamientos, cuando se están disputando justamente espacios, se están disputando localidades, y esa es la que siempre nos venden. El clásico, se matan entre ellos, ¿no? En algo andaban, etcétera, etcétera, y básicamente es donde normalmente se quedan nuestras autoridades. Esa es la que normalmente nos presentan. Sin embargo, hay otras formas de violencia que se tornan también muy complicadas. Por ejemplo, sufrimos también de desplazamientos forzados cuando algún grupo del crimen organizado se quiere apropiar de algún territorio en concreto, ya sea para la siembra de algún tipo de estupefaciente, o cuando directamente quiere desplazar a las comunidades por algún recurso, para apropiarse de algún recurso natural o para controlar alguna zona. Ahí lo que vemos es desplazamiento forzado, y entonces ahí las víctimas son todas las personas por el único hecho de pues vivir en esa zona, ¿no? Por ejemplo, es lo que nosotros estamos mirando en este momento de forma muy clara en Chiapas, pero lo tenemos también con mucha claridad en Guerrero, lo tenemos también en Michoacán, lo tenemos también en, bueno, algunas otras zonas en Tamaulipas, también esto se hizo de repente muy evidente. Y una tercera forma totalmente distinta de violencia que nosotros encontramos en las redes de macrocriminalidad es directamente en la que establece formas de autoridad de esta gobernanza criminal, es decir, establece algunos patrones de cómo se crea el orden en esa zona en concreto, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, si tienes que pagar piso, y entonces si no pagas, pues obviamente puedes ser secuestrado, o incendiamos tu local, o damos una ráfaga en tu local, o alguna cosa por el estilo. Para las personas periodistas, por ejemplo, pues qué se puede escribir, pero de qué no se puede escribir. Y entonces muchos de los periodistas que son agredidos, pues lo son simplemente porque dijeron alguna cosa que no debían decir. Lo encontramos también incluso en los mecanismos de control sobre el crimen sobre el crimen local, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer, en qué lugares se pueden hacer y dónde no, y cómo nosotros establecemos orden. Y muchas veces incluso hasta en los mercados, en Jalapa, por ejemplo, se veía con mucha claridad cómo la fayuca que podías vender era la fayuca que tenía literal, no me lo vas a creer, pero tenía el sello de los Zetas. Y si tú vendías una fayuca que no era esa, que no era la que tuviera el sello de los Zetas, pues obviamente te enfrentabas directamente con los Zetas en esa época. Entonces tenemos un montón de distintos mecanismos. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer para evitar que esa violencia florezca? ¿Cómo la podemos más o menos limitar? Bueno, José María me parece que nos acaba de dar un montón de elementos centrales. Yo creo que nadie está diciendo que se quite a los militares de un día para otro, porque eso sería dejar a las comunidades en el abierto desamparo. Pero lo que sí tenemos que pensar, y eso es lo que estaba en la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019 para crear la Guardia Nacional, se le entregaban 5 años para pensar la creación de ese, tanto cuerpos de policías como también el sistema de fiscalías. Pues José María hacía mucho hincapié en los procesos de investigación, y eso es lo más relevante. Nuestro sistema de fiscalías no funciona, en el peor de los casos no solamente no funciona, trabaja para el crimen organizado. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo vamos a reconstruir ese sistema de fiscalías, tenemos más de 2,000 cuerpos de policía, cómo vamos a reconstruir esos cuerpos de policía. Y en la medida que vas haciendo eso y también vas generando mecanismos de desmovilización, desarme y reinserción social, y eso se tiene que hacer a nivel local, desmovilización, desarme y reinserción social. Solamente si hacemos eso para desmovilizar a las más de 5,000 células armadas que nosotros tenemos en el país, si hacemos eso podemos hacer un plan de retiro progresivo de los militares, ¿no? Entonces sí podemos pensar en construir un plan de retiro progresivo de los militares. Ahora, esto nos va a tomar muchísimo tiempo. Yo creo que ese es parte del problema, que no es políticamente atractivo, porque cuando le dices, bueno, esto nos puede llevar 10, tal vez 15 años, pues dice, pues ¿y a mí para qué me sirve? Yo necesito algo que me dé votos en los próximos 2 o 3 años. Entonces lo que necesitamos crear ahí, y eso es lo más complicado, creo yo, es un acuerdo entre los principales liderazgos de la clase política de que tiene sentido construir Estado democrático y social de derecho en México. De que eso como proyecto de país tiene sentido, ¿no? Que también José María lo decía, que explica que haya menos violencia en San Diego y mucha más en Tijuana. Bueno, que haya un poquito de Estado de Derecho, mano, ¿no? Eso tiene sentido como proyecto de país y construir un poquito de Estado democrático y social de derecho. Lo que no se me ocurre, a ver si entre todos podemos pensar en algo, es qué tipo de incentivo podemos generar para que a la clase política le caiga el 20 de eso, mano. Sí, desde luego es un problema sumamente difícil, tomando en cuenta la lógica en la cual se mueve el sistema electoral mexicano, con incentivos pues prácticamente inmediatos, como más bien decías, ¿no? Con la necesidad de votos. Esto no parece ser muy seductor o muy redituable, aunque sea sumamente necesario.
Anaximandro, quería cerrar contigo el programa. Mencionabas anteriormente, me ha parecido muy interesante estas deficiencias de la estrategia de seguridad impuestas por López Obrador, por el gobierno de López Obrador. ¿Cuál sería una estrategia de seguridad que pudiera mejorar a la actual? Y también cómo puede y cómo puede actuar la sociedad civil, la población civil al respecto. Bueno, en primer lugar, yo quisiera un poquito retomar lo que decían los compañeros, y es que yo estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo en que se tiene que hacer todo eso para mejorar, para mejorar los problemas de seguridad. Sin embargo, creo que para hacer eso, por ejemplo, para hacer una cosa como lo que se hace en San Diego, en realidad se tiene que replantear un poco o mucho el Estado, pues. O sea, para poder hacer una policía competente que impida tantos crímenes, que detenga el narcotráfico, se necesita que el Estado tenga dinero y no la pobreza franciscana, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador. O sea, se necesita un Estado rico y que le interese detener al narcotráfico, pues. Entonces, creo que en ese sentido la 4T, o sea, no, o sea, como ha sido hasta ahora, no va a dar una salida en ese sentido. Es imposible, por la cerrazón que hemos demostrado hasta ahora el presidente, es imposible que haya un nuevo proyecto de Estado, un proyecto de Estado que se interese en los problemas realmente de los mexicanos, ¿no? Como la inseguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que este replanteamiento del Estado, que tiene que ver un poco con los grupos policíacos, las estrategias de seguridad, todos los cambios en los diferentes niveles de las policías, etcétera, necesita un replanteamiento total del gobierno, pues un replanteamiento total del gobierno. Y yo pensaba, sobre todo, por ejemplo, en una política fiscal progresiva, una política fiscal progresiva que recabe suficiente dinero para poder tener un Estado fuerte que logre detener al narcotráfico. También creo que es importante dar empleo, mejorar los salarios y pues reorientar la política social en general hacia los pueblos. Yo creo que es la salida más, este, más positiva. Por otro lado, yo creo que este proyecto de militarización que está haciendo López Obrador, o sea, parece positivo en términos generales porque se está armando a la policía como militares para combatir a ejércitos como el del cártel de Jalisco Nueva Generación, que hemos visto todos en videos, pero hasta qué punto este rearme o, digamos, militarización de la policía realmente va a ser para combatir al narcotráfico. Yo creo que es un problema importante porque es una policía que se está pasando a manos del ejército, es un dinero que está pasando a manos del ejército, es toda una serie de recursos que están fortaleciendo al brazo armado del Estado. Entonces, a mí me parece que es algo de temer hasta cierto punto, porque ese rearme o ese fortalecimiento del brazo armado del Estado puede después voltearse contra la propia sociedad civil. Entonces, yo creo que quien debe exigir una política integral de seguridad es la sociedad civil. Creo que somos nosotros, pues, quienes debemos exigir que cambie la orientación del Estado hacia nosotros, no hacia los gringos, por ejemplo, o no en favor del gobierno, sino que sea en favor de la sociedad. Y yo creo que eso lo debemos exigir nosotros. Creo que eso nos corresponde como sociedad. Y en ese sentido, yo creo que en realidad la solución es quitar a la 4T del gobierno. O sea, reorientar al Estado totalmente, quitar esa orientación que deja hacer y deja pasar al narcotráfico y otros problemas como la pobreza, sin hacer nada al respecto. Se debe reorientar el Estado en favor de los mexicanos. Sí, me parece que ha habido experiencia
Por ejemplo, mencionaba a Anabel Hernández en un artículo sugerente que publicaba en La Semana, que ella hablaba de esa estrategia de tensión que durante, por ejemplo, el fascismo en Italia, el gobierno hacía, el Estado fascista hacía como una estrategia de tensión para acosar a la población y que esto se resolvió en cierta medida con la participación de la gente. Creo que este es el elemento, el sustrato que no podemos despejar de la ecuación cuando hablamos de la reorientación también hacia un Estado democrático, un Estado de bienestar que sea mejor para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Pero, y porque se nos acaba el tiempo, como se nos acaba el tiempo, solo quería un poco dejar en constancia también que aunque yo quería que en el programa habláramos un poco del ejército, sin embargo, por la discusión nos fuimos tocando otros temas igual de importantes, pero sí quería concluir diciendo que el ejército en esta coyuntura se ha revelado como un sector del Estado mexicano muy poderoso, quizá, no sé si es el actor fundamental en este proceso llamado Cuarta Transformación, y creo que es peligroso porque el ejército es una institución que es muy opaca, y denunciar el crecimiento y el empoderamiento del ejército en este sexenio no me parece que sea amarillismo, como lo ha dicho el presidente, me parece más bien que es una reserva, una preocupación, una alerta roja, porque hay que recordar que en la guerra contra el narcotráfico, que inició Felipe Calderón, el 90% de los fallecidos y de los desaparecidos eran civiles, y que, por ejemplo, en la Comisión sobre la Verdad, en el caso Ayotzinapa, hay indicios de intervención del ejército. Creo que hay que poner la lupa también en la opacidad de esta institución y un poco preguntarnos por el peso específico que está teniendo en la Cuarta Transformación. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, José, por participar. Muchas gracias, Daniel, también por aceptar la invitación, y Anaximandro, desde luego, es un placer que estén aquí. Gracias a todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones. Encantado, buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.